vamos a iniciar a exponer cada uno nuestras hipótesis frente al grupo Ascanta. Nuestro grupo está conformado por 4 integrantes. Me presento como moderador. Mi nombre es Cristian Camilo Pinto. Doy paso a las demás compañeras para que por favor se presenten. Buenas noches, mi nombre es Carol Jerez. Buenas noches, mi nombre es Marcela Pinzón. Buenas noches, mi nombre es Carolina Montoya. Bueno, dentro de las propuestas que tengo como hipótesis de las causas del problema, la primera es la desigualdad en educación y salud, y la segunda, precarización de las condiciones laborales en el campo. Entonces le doy paso a mi compañera Carol. Bueno, mis hipótesis son la falta de oportunidades y recursos y los altos riesgos de protección. Perfecto. Continúa, compañera. Una causa sería la falta de recursos educativos. Perfecto. Continúa, Carolina, por favor. Las que tengo yo es desplazamiento armado y la vulnerabilidad de los derechos humanos. Perfecto. Listo. Entonces, a continuación vamos a categorizar los análisis que realizamos, identificándolos en primer, segundo y tercer orden. Como primer orden, ¿tú tienes ahí ya todas las causas anotadas, Carol? Me faltaron las dos primeras, las tuyas, las puedes decir, por favor. Ah, bueno. Entonces, si quieres anotarlas, por favor. Desigualdad en educación. ¿Tienes el asesinato de líderes sociales? Perdón, dime, Sandra. ¿Tienes el asesinato de líderes sociales? Así es, eso también es muy importante. También podríamos agregar lo de las tierras. Lo de la guerra como de las tierras y todo eso, creo que también es importante porque es una causa principal del tema que vamos a tratar. Sí. Sería como la despropiciación de tierras. Despropiación. Despropiación o toma forzosa de territorio. De territorio. No. ¿Ya tienes la precarización de las condiciones laborales? ¿Precarización? Sí. Sí. Control territorial. Ay, qué pena. Pues no sé si de pronto se les ocurre más hipótesis para robustecer la parte de las causas problema. Yo pensé una, los retenes ilegales podría ser una. Bueno, anótala, porfa. Asesinatos.
Porque ya se menciona asesinatos. La gente. También lo de los niños y las madres cabeza de hogar. Esa está perfecta. Ok. Bueno, entonces, ya, yo creo que ya podríamos categorizar las causas problema que tenemos. Eh, no sé si puedas compartir pantalla, Carol, o como para llegar a un acuerdo frente a esas causas y poderlas categorizar entre todos. No, es que lo tengo desde el computador. Pues puedes enviar el archivo. Ujú. Yo creería que podríamos empezar de lo de la categorización con lo de los asesinatos a los líderes. Creo que es el punto como fundamental del problema que hay. Entonces creo que esa guerra la podríamos, o sea, ir categorizándola, pero entonces digamos ese como primer punto, porque pues igual creo que es la problemática que más sufren ellos, los asesinatos a sus líderes. No sé qué opinen. Yo tengo Sí, una idea. Categoricémoslo por asesinatos como en tres secciones. Asesinatos, toma de territorio o algo así. ¿Cuál es la otra? Que más como que se repite. La vulnerabilidad de los derechos. bueno, entonces Y el se me abandono del Estado. Se me ocurre que podemos clasificarlos en violencia, problemas de violencia, vulnerabilidades. Y expropiaciones, ¿no? Ujú. Y expropiaciones. Listo. Y en esos tres podemos, digamos, que colocar las ideas, o sea, los que ya tenemos y pues va a ser más fácil. Sí, me No parece sé si perfecto. Tienes a clasificar. No sé si hacer un cuadrito. Sí, un cuadro podría ser buena idea para poderlas clasificar. Ella puede, digamos, debatir como sobre esas categorías que tenemos y mirar cuáles son los puntos más críticos de cada grupo, ¿no? Ujú. Sí, perfecto. Carol, un momento que está cargando. Me quedé congelada. Creo que no puedo compartir mi pantalla. Está funcionando. Ya compartí el documento, pero por el chat. ¿Pueden ver aún?
No, deja, digamos que llegó, fue lo que envió Marce. No, a mí no me funciona. ¿Alguien más no la puede compartir? Ahí está el documento. Te queda de pronto fácil, Sandra, eh, compartir lo que hablamos acerca de la categorización. Deme un momento. ¿Cómo son las categorías, Cami? ¿Violencia y qué más? Violencia, vulnerabilidades Listo. y expropiaciones. ¿Ya se ve? Sí. Tenemos 15 hipótesis y tenemos 3 grupos. Ah, sí, perfecto. Entonces, bueno, en violencia podemos colocar Asesinato a líderes. a líderes, sí, Asesinato a líderes, ¿cierto? Porque es de violencia. Entonces esa iría en violencia. Grupos sí, armados también. sí. Grupos armados. Pero tenemos 2 veces repetido asesinato a líderes sociales. Ujú. Desplazamiento armado es de violencia, ¿no? O esa es de vulnerabilidad. Desplazamiento armado, Sí, esa es como vulnerabilidad, ¿no? Porque igual los están obligando y les están quitando, digamos, su forma de vivir, pues porque los están desplazando, entonces eso es vulnerabilidad, sí. ¿o Ese no? Violación de los derechos humanos no iría en violencia. ¿Cómo? Violación de los derechos humanos. sí, Violación de los derechos humanos. pero diría yo que sería como más para vulnerabilidad. En expropiación sería Lo de los falta de territorios. recursos educativos, ¿no? Ah, no, porque eso es vulnerabilidad también. Toma forzosa La del toma territorio forzosa al territorio. y control territorial. Ahora sí. Grupos armados. Esto en violencia también entraría los retenes ilegales, ¿no? Sí, también. Y nos faltaría una. ¿Cuál queda faltando? No, pues como son, se supone que van de 20, entonces tenemos 15. Ah, bueno, tenemos 14. En vulnerabilidad, entonces, violación de los derechos humanos. Ah, no, pero eso lo colocamos en violencia. Desigualdad de educación. Desigualdad de educación ahí, ¿cierto? Sí, Podemos colocarla en no, En vulnerabilidad, ¿no? vulnerabilidad. En vulnerabilidad, listo, ya la tengo en desigualdad. Violación, falta de oportunidades y recursos es vulnerabilidad, ¿no? Asesinato a La líderes falta de sociales. recursos educativos. No, porque el asesinato es violencia. Entonces, digamos que en vulnerabilidad la falta de oportunidades y recursos, ¿no? sí, sí, eso es una vulnerabilidad. Y vulnerabilidad a los derechos humanos, pues también iría ahí. Sí, también.
Pero esa no queda repetida con violación de los derechos humanos. En Pues, la violencia no podríamos poner la precarización de las condiciones laborales. ¿no? Claro, pero eso no sería una vulnerabilidad. Sí, estaba pensando. vulnerabilidad. Bueno, Bueno, pero hasta aquí vamos en toda vulnerabilidad. Uy, no, pero eso quedó horrible. No es como para tener como una estructura y pues obviamente después se organiza bien, pero es como para tenerla. Bueno, entonces digamos como para que vayamos ahí. Violencia, tenemos asesinato de líderes, grupos armados, violación de derechos humanos y retenes ilegales. En vulnerabilidad tenemos desigualdad de educación, falta de oportunidades y vulnerabilidad de los derechos. ¿Cuál otra podemos meter en vulnerabilidad? Aquí hay altos riesgos de protección. ¿Pero a quién? ¿En pues quién lo digo? si les parece, más bien dejamos esos dos conceptos, dejamos ese de violencia y vulnerabilidades y lo dejamos hasta ahí. Y ya partiendo de allí, entonces empecemos a categorizar el orden. Entonces el orden ahí, en primera instancia, diría que el que va en primera instancia sería la violencia. No sé qué opinan ustedes. Sí. Es una de las causas como más relevantes del grupo. Y en segunda instancia, irían las vulnerabilidades, teniendo en cuenta que las vulnerabilidades se presentan por la violencia como tal, ¿no? Ujú. Entonces ahí Y está lo de las expropiaciones. las expropiaciones ya serían la tercera categoría. Hay vendido lo de control territorial. Control territorial. Pues no sé, aquí lo tienen. La expropiación, el control de tierras. ¿No les parece? Expropiación forzada. Ujú. Forzada. Listo. Entonces, no sé qué les parece, así como está categorizada. ¿Les parece que está bien o quieren aportar algo más frente a la categorización como tal? No, pues a mí me parece que la categorización está bien. Y pues digamos lo que le colocamos en cada grupo es acorde a lo que estamos hablando. Perfecto. Carol, ¿qué opinas? Sí, está bien. Solo tengo porque no me estoy viendo. Bueno. Y Tranquila. ¿Viendo? Sandra, No, ¿qué opinas? no, sí está bien categorizado. Sí, Listo. está bien. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, que son las alternativas de solución. Entonces vamos a elaborar, teniendo en cuenta la categorización que acabamos de elaborar, vamos a elaborar una lista de recomendaciones. Listo. Entonces, como primera instancia, me parece bien que se podrían realizar actividades para la sensibilización. Digamos que lo podemos hacer como por los grupos, mirar cuáles son las cosas
qué necesita cada grupo, cuáles son las necesidades y de pronto cómo se puede resolver como el conflicto. ¿Sí? Yo opino otra cosa. Sí, Yo creo que deberíamos categorizarlo por sectores, o no por sectores, por grupos. Hay que tener en cuenta que no todos los grupos, no todas las personas saben leer, entonces deberíamos categorizarlas por niños, adultos, adolescentes, mujeres y niños. Y deberíamos emplear un plan en el cual establezcamos como, no sé, sí, pues, un- ¿cómo? es buena idea la que estás proponiendo, porque así se abarcaría como un grupo más amplio y se podría dar como solución a los, digamos, a los diferentes grupos en ese mismo grupo como tal, que son niños y adolescentes y adultos, se podría decir. Así pues estructuras, ¿sí? Sí, Pero yo tengo una pregunta. Digamos, hicimos una categorización y tenemos un ejemplo, una hipótesis de los asesinatos a líderes. Se supone que en cada grupo vamos a meter a todas las edades, como lo está diciendo Marcela, ¿sí? Y si sí. vamos, sí, y si vamos, digamos, un niño, no hay niños líderes en esa problemática. Sí, sí las hay. Acuérdate que hubo el caso de que mataron a una niña y al padre. Yo tengo una opinión. Sí, Carol. Sí, ¿Por qué no? O sea, todas las ideas están bien, ¿no? Pero ¿por qué no, digamos, así como por categorías, como lo que está aquí en el tablerito, digamos, el asesinato a los líderes y podemos una solución a los asesinatos a los líderes, otro a los retenes ilegales, a la desigualdad de la educación y así. Sí, Pues en realidad a mí me gustan todas las ideas. O sea, me parece, digamos, lo de la categorización, claro, porque igual todos, digamos, las edades tienen problemáticas. Y porque, pues, digamos que en ese tema, los que, no solamente, digamos, los adultos juegan un papel importante en cuanto a la solución y todo eso es lo que ellos buscan, sino que en realidad son los niños los que están entrando más en el conflicto que los adultos. Entonces, digamos que lo que dice Marce de estar separando los grupos me parece buena idea. Y lo que dice Caro, pues también. Entonces, pues yo creo que podemos unir como esas dos ideas con las que dio Cami y pues los podemos, digamos, socializar de esa forma, ¿no? no, y además podríamos emplear como unos test, pues si nos enfocamos, digamos, si nos dijeran que viajemos a Argelia, entonces Camilo podría enfocarse en el grupo de los niños, Carolina en las mujeres, Carol en los hombres o adultos mayores, y así, y enfocarnos en crear unos test y averiguar cómo ha afectado esta situación, de qué manera, y así, enfocar qué situación, crear hipótesis, y así, no sé, ¿qué les parece? sí, sí me parece buena idea, pero pues digamos en primera instancia, lo que dijo Carol me parece bien, que es como tomarme, teniendo en cuenta la categorización que hicimos, tomar en cuenta como los aspectos de cada categoría y darles como la solución más adecuada a cada una de las problemáticas que expusimos. Ujú. Pues no sé qué opinen, porque por lo menos en este tema de asesinato de líderes sociales, no sé, se me ocurre que
lo que se podría, digamos, hacer es proponer o más bien eh, como adecuar la seguridad de estas personas para que no se presenten tantos asesinatos de estos líderes y asimismo el grupo Ascanta se mantenga pues consolidado como tal. Podría ser una propuesta. Ujú. Pero hay que tener en cuenta que, no sé, es como una idea que yo tengo. El grupo que nos mostraron, el grupo Scout, no tiene como esa idea sólida eh, que dice que tiene, porque no tiene el respaldo como del Estado, ¿no? Entonces, hay como que tener en cuenta eso. Ujú, sí, es muy cierto. Pero entonces, digamos, lo vamos a manejar de qué forma, como, o sea, no es, se supone que digamos que la idea del metaplan no es como un extenderse tanto, sino como ser muy concreto con lo que se debe hacer. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos de una forma que no se extienda de esa forma? Porque pues obviamente el tema es demasiado amplio, pero entonces que quede muy bien estructurado sin pasarse como el límite de lo que en realidad es el metaplan. Sí, sí, por eso la idea es que, o sea, que hagamos un listado como tal de todas las problemáticas que ya categorizamos, pero pues es una lista como en sí, como una lista de recomendaciones que nosotros propondríamos como para esa serie de problemáticas. No es más, en primera instancia, es esa lista de recomendaciones como para no extendernos tanto en el tema. Pero como dice, digamos, como dice Marce, por mujeres, niños, adultos y así, ¿sí? Pues, o sea, a mí me parece que la idea en sí es buena, pero ¿qué pasa? Que si, digamos, si lo hacemos de ese modo, se extendería bastante, porque, digamos, si lo vamos a tratar con niños, para niños se debe formular un contexto, para los adultos otro, o sea, para cada grupo en sí, tocaría formular un contexto diferente. Entonces diría yo que lo hagamos más como a nivel más general para no extendernos tanto, sino que seamos muy puntuales en las recomendaciones que propongamos. No sé qué opinen. Listo. Bien, lo podremos seguir así, no hay problema. Pero vamos a hacer al fin, dos encuentros o solamente uno. Es que eh, podríamos hacer este que es el del metaplan, ¿sí? Y el otro es el del documento. Por eso, Marcio, o sea, en este es donde vamos a hacer, digamos, o sea, ya, por decir, digamos, en este, bueno, tenemos todas las ideas y en el otro es donde vamos a hacer como el listado que está diciendo Camilo, ¿sí? No. ¿Te acuerdas que yo te dije, o a quién fue la que le dije, A mí. que tenía, a ti fue lo que te dije, cómo iba estructurado el documento y, y a medida que iba a ir estructurado, cada uno iba haciendo los aportes y asimismo íbamos armando el documento en el video. Pues eso fue lo que yo entendí. Sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, ya con esto que estamos haciendo el día de hoy del Metaplan, prácticamente ya quedaría la actividad, se podría decir que lista. Lo que de pronto o sea, lo que yo le entiendo a Sandra es que, digamos, tiene que haber otra reunión para plasmar la información y tener ya esas ideas y todo lo que estamos haciendo hoy en el documento final para la entrega.
Eso es lo que yo más o menos le entiendo a ella. ¿Sí, sí es así? Igual digamos que se puede compartir, digamos en el otro video lo que podemos hacer es digamos como compartir el documento ya que lo tengamos listo, ir mostrando digamos ya que nos queda por completar y ya para poder enviarlo, ¿sí? Sí. ¿Sí, Marce? Ujú. Podríamos crear un drive y Ok. Y ahí vamos a así como hicimos el otro. Así como armaron el otro drive que ahí metimos la información y así armamos el trabajo más rápido. Exacto. sino Listo. que con un video y ya. ¿Listo? Así como, pues yo pienso que entonces cada uno proponga, digamos, las recomendaciones que crea convenientes, una o dos. Con eso consolidamos la lista de recomendaciones, ¿les parece? Yo tengo Listo. una para la educación. Claro, yo no te escucho. ¿No? Claro, no se te escucha casi. Porque... Y ahora, Ya mejor. bueno, yo tengo una para la educación antes que se me olvide. Sí. Podría, digamos, se podrían implementar estrategias integral para la educación, digamos, debido pues a la pandemia y a todo el tema de la situación de violencia y conflicto armado que se presentó en esa zona. En resumen, implementar estrategias integrales en el tema de educación, ¿sí? Sí. Listo. Y hay una. Podría ser. Yo tengo una pregunta, pero ahorita se les hago. Ahorita les hago la pregunta. Siento que acabamos la Digamos, reunión. en el tema de los territorios, podría ser que se pueda garantizar la seguridad, implementar medidas de prevención y protección para la población del municipio. Digamos como para lo de los niños, como la creación, así digamos, pues yo me imagino que ellos deben de tener como sus comedores comunitarios, pero pues con tanto desplazamiento, obviamente no tienen como lugares seguros, ni tienen donde recibir educación. Entonces poder crear como un plan donde ellos puedan, como si fuera una educación también virtual para ellos, para que obviamente no pierdan como su estabilidad de educación y puedan seguir, digamos, como un plan de estudios y obviamente eso nos va a alejar un poco del conflicto que están teniendo en la zona, ¿no? Claro, pero es que mira que eh, para los niños, si llegáramos a aplicar un test, ¿no? Hipotéticamente, podríamos guiarnos por la lectura que el profesor nos dio. Ahí hay varios ejercicios. De una forma dinámica se los podríamos aplicar. ¿No te parece? Ahí está Sí, estructurado la edad y cómo se podría aplicar. Pero por lo menos hay una en el tema de la salud. eh, es generar brigadas de salud de manera más recurrente. ¿Por qué generar brigadas de salud de manera más recurrente? Porque pues teniendo en cuenta la localización y la geografía del sitio, digamos, estos individuos o estas personas no tienen el acceso a como a esos entes de salud. Entonces, pues para mí considero que sería bueno
que hubieran más brigadas de salud para atender esas necesidades. Ujú. Algo también como que tenga que ver como con la comida, porque pues obviamente cuando les hacen expropiación de tierras, digamos que todos sus cultivos pasan a ser, o sea, como pasan a manos de los entes armados informales. Entonces, pues también digamos que pierden como sus cosechas y todo eso, y pues ya pasan a ser como la plantación de coca y todas esas cosas, y ya pierden como esa estabilidad, digamos, de alimentos. Entonces, pues también, no sé, como algo que tenga que ver con la alimentación para la comunidad. Ahí te basas más en el tema de los cultivos como tal. Sí, digamos, pues obviamente ellos hacen sus cultivos de alimentos también, pero cuando ya les cogen, digamos, ya les toman sus tierras, pues empiezan es a sembrar es coca y a sembrar, digamos que ya por eso es como el conflicto de Ascampa, ¿no? Y buena idea. Entonces, a ver, estructuremos esa idea. Eh, Pues, proponer, perdón. dime, Sandra. No, no dije nada. Ah, Claro, Perdón. claro, pero no, esta vez no. ¿Cómo Tocaron. entonces sería, podrían ser como kit de alimentos para las personas desplazadas que se encuentran en redes de apoyo en la cabecera del municipio? Sí, digamos, no sé si han visto que en los colegios distritales les dan como esos desayunos a los niños. ¿En serio? Obviamente uno no adulto, pues no le, digamos, a un niño es más manejable porque lleva su fruta, lleva su lechita, su yogur, cosas, digamos, de alimentos, pero para un desayuno. Pero es más, sí, digamos, como poder brindarle, porque lo que decía, digamos, Marce, de la tercera edad, pues las personas de tercera edad se tienen que alimentar de una forma diferente a cómo se alimenta un niño o a cómo se alimenta una persona de un rango de adultez de 20 a 35, de 20 a 40. Entonces, digamos que obviamente no se puede, como esos refrigerios, por decir así, serían solamente para los niños, pero entonces buscar una forma de que, como una idea de que se alimenten no solamente los niños, sino obviamente las mamás, los abuelos, y digamos como las edades, digamos, lo que les decía, como de 20 a 40 más o menos. Entonces no sé cómo lo podamos organizar o qué les parezca la idea. bueno, sí, ahí sería que como brindar una alimentación acorde a cada población o a cada tipo de población. Y otra, Sí. proponer, proponer y establecer mecanismos para la erradicación de cultivos ilícitos para pues que estas personas no tengan que dejar sus cultivos por estos grupos al margen de la ley. Podría ser otra. Exactamente, sin necesidad de que, digamos, empiecen o sea, yo sé que suena como un tanto ilógico, pero obviamente si ellos se rehusan a entregar sus tierras, es ahí donde empiezan a asesinar a los líderes. Entonces, digamos que, o una forma de que tengan, digamos, como su propio espacio, yo no sé, digamos algo así como para que cada grupo esté como en su zona. Pues yo sé que de pronto es muy ambicioso, pues porque uno no va a ir a decirle a un grupo armado, oiga, coja la tierrita de allá al lado, pues obviamente no, pero tratar como de que no tengan necesidad de asesinar a las personas simplemente por querer tener también sus tierras. Entonces, bueno, aquí, bueno, según lo que yo estoy acá escribiendo, ya tendríamos cuatro propuestas. No sé qué les parece si lo dejamos así o lo ampliamos un poquito más. Eh, no, no sé, ¿qué opina Carol? Lo ampliamos. Pues si quieren se las leo y ahí ustedes
Listo. Bueno, entonces, en la primera es generar brigadas de salud de manera más recurrente. La segunda, proponer la erradicación de cultivos ilícitos. La tercera, implementar estrategias integrales en el tema educativo. La cuarta, brindar una alimentación acorde a la población. Esas son las 4 que tenemos. Yo hago una pregunta. Eso es Dime. lo que nosotros, yo hago una pregunta, hipotéticamente, ¿no? Eso no eran las causas que nosotros teníamos que plantear. ¿Cómo así? No te comprendo. ¿No me entienden? Nosotros No, no tenemos que pensar en las causas, pero en base al problema que nos habían dado. pues bueno, acá estamos con el tema de la lista de las recomendaciones. O sea, esas son las recomendaciones, digamos, en las problemáticas que nosotros propusimos. Esas son como algunas de las recomendaciones que tenemos hasta el momento. Y ahorita sería hacer la lista de acciones, que yo Ah, veo esta lista como más acciones, ¿cierto? ok. Sí, porque ya hicimos como las hipótesis y esas serían como las acciones. Ya digamos que las hipótesis son también como las consecuencias y pues lo que está sufriendo en la problemática, ¿no? Sí. Entonces esto serían como más bien como las acciones. Y yo sentí que me desviaba, pero ya. Eh, bueno, entonces nos faltaría que las recomendaciones. Se podría, pues no sé, se podría recomendar también un apoyo psicológico para las personas que sufrieron todo ese desplazamiento. Pero eso no iba en el Apoyo, anterior, apoyo ecológico. psicológico. Ah, psicológico. Listo. Apoyo psicológico. No, porque esa sería como, o sea, perdón, esas serían como las recomendaciones que nosotros les haríamos a ellos, supongamos al gobierno para la población. Sí, sí, No sé si me pues entienden. esto como que redondea bastante bien la problemática. Un apoyo psicológico para una población que ha sido tan maltratada por el conflicto armado y las diferentes vulnerabilidades. Sí. Sí, porque pues es muy importante, digamos, mencionar que los profesionales de la salud mental pues obviamente van a jugar un papel importante en casos, digamos, donde se vulneran los derechos, en donde hay maltrato psicológico, en donde hay maltrato físico. Entonces, pues obviamente es muy importante. Digamos, ya enfocarlo también como desde la parte profesional, qué medidas y qué recomendaciones el profesional puede entrar a ejecutar y a diagnosticar frente al tema que estamos viendo, ¿no? Sí, claro que sí. Y Carol, ¿qué propone Carol que está como callada? Estaba hablando acá el psicólogo. Ah, Pues yo propongo primero, pues obviamente la ayuda psicológica. Digamos, aparte de esa, podrían ser que se podrían llevar, digamos, doctores y que se pusieran, digamos, consultorios para que se pudieran atender a las personas que quizás no han alcanzado a salir del municipio hasta el momento. O sea, hacer brigadas de salud. Lo que dijo Camilo. sí, esa es una de las acciones. Ya estamos, digamos, en el tema de las recomendaciones. Entonces tenemos la de apoyo psicológico. Pues a mí la verdad me parece que este de apoyo psicológico como que redondea toda la problemática como tal, porque
digamos que se propongan eh, de pronto jornadas de, no sé, de, de que los militares vayan de pronto y limpien de pronto esta zona. No se puede porque afectaría más a la población, generaría más riesgo para la población en sí. Eh, o sea, lo único que yo veo como asequible, apoyo psicológico para pues las personas, es como lo más, como lo que más aborda toda esa problemática. Sí, como crear, como digamos en esas brigadas, crear como unos momentos como de esparcimiento para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, digamos, para hacer pues diferenciar, digamos, lo de las edades. ¿Por qué? Pues porque les va a ayudar, digamos, como a entrar, no solamente porque los niños, aparte de que no están teniendo una educación constante, están metidos siempre en una guerra todo el tiempo y están dejando de ser niños para pasar a vivir un conflicto que la verdad ni siquiera les corresponde porque pues obviamente son unos niños. Entonces, que sería como promover como esas iniciativas donde se cambie un momento de esa vida tan acostumbrada a la que ellos están y que pasen como un estado de tranquilidad. Entonces, digamos que por medio de las brigadas también ejecutar como otros planes como de distracción para ellos, ¿no? Ujú. Sí, pues bueno, yo creería que como tal el ejercicio que llevamos, hasta el momento ya lo tenemos como muy bien estructurado. Yo creería que ya faltarían detalles nomás, o sea, como ya, eh, no sé, normas APA y demás, pero pues yo creo que en sí el ejercicio como tal, pues ya está como muy bien estructurado. No sé qué piensan ustedes o qué opinan al respecto. ¿Qué pasó, Marce? Nada, Sí, está pensando. oigan, pero no, No te ves convencida. Siento que crees que le falta algo. sí falta. Pero ahorita les digo. No, sigamos. No se fijen en mí. Bueno, Igual ya digamos sería como estructurarlo ya en el Word, igual ya tenemos digamos claro, cada uno dio como sus puntos de vista y sus ideas y fue un debate no como de que yo tengo la razón y que es lo mío, sino como en realidad como lo que busca el Metaplan, ¿no? Pues digamos que cada uno tenga como bien estructurado lo que le gustaría ejecutar, sus ideas y yo creo que eso se pudo evidenciar, ¿no? Un diálogo, un diálogo. sí, Un diálogo sí, o de la sea, de cada de- uno. dentro, yo diría ya como para, digamos, tener una visión en cuanto a ese tema del apoyo psicológico, que nosotros como futuros psicólogos podríamos implementar una charlas o diferentes espacios de ámbito psicosocial, no para que las personas nos vean como un psicólogo, como el que simplemente formula o simplemente tiene ideas, sino que nos vean como un amigo o como esa persona que les puede brindar una noción más positiva al contexto en el cual ellos están. Entonces, pues yo consideraría que como futuros psicólogos, esa sería la mejor estrategia para lograr como una mayor optimización frente a la población que estaríamos tratando. Sí, es verdad. Suena muy apropiado lo que dices, Cam. Entonces, pues yo no sé si la señorita Carol habrá anotado en ese Word que lleva ahí tan minucioso. Ahorita Sí. no noté nada. Ay, no se me olvidó. No, sí, no tengo.
Bueno, sí, porque a mí ya la idea ya no creo que me llegue con esa misma pureza. Pues yo anoté hasta donde decía apoyo psicológico y espacios de recreación. Es que anoté hasta donde decía brigadas de salud. Hasta el punto 1. No más. Entonces, digamos que hasta aquí podemos dejar el video, ¿no? O sea, ya el video nos queda bien así. Sí. Yo creo. ¿O creen que falta algo más? Carol, Sandra, Carolina. Está bien. El metaplan no pide más, ¿cierto? No, es que de hecho el metaplan, digamos, lo que busca es que de una idea muy grande se pueda estructurar algo bien sin necesidad de extenderse tanto. Yo creo que con las ideas que tenemos son las puntuales de la crisis que se está viendo en Ascanta. Entonces, digamos que los tenemos muy puntuales porque pues obviamente hay más problemáticas, pero no las problemáticas claves que tiene o sea, los puntos claves que tiene la problemática. Entonces, pues para mí, yo creo que así lo podemos ya terminar de estructurar para el trabajo final y listo, lo podemos entregar. Listo, perfecto. Entonces ya podríamos cortar la transmisión. Listo, permítame en un momento y voy a finalizar el video. Es que les tengo que decir algo y es que no grabé nada. Ya, permítame en un momento, por favor. Nos